Queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, les damos la bienvenida a esta clase de Ven, sígueme con Luis Picuasi. Estamos en la semana del 5 al 11 de febrero. Los capítulos que nos corresponde estudiar esta semana es en el segundo libro de Nefi, capítulo 1 y 2. Entonces, hay muchísimas cosas que podemos aprender en este capítulo. Bueno, la familia de Leí en esta parte de la escena es que ya habían llegado a la tierra prometida. Entonces, como los años pasaron también, Leí ya estaba en su vejez, estaba cerca de morir, de hecho. Entonces, Leí empieza a profetizar, empieza a enseñarle a sus hijos, empezando de Lamán, Lemuel, Nefi, Sam. Y aquí también vamos a estar aprendiendo mucho de cómo Él los anima a ser más íntegros a los convenios que ellos hicieron. Entonces, eh, Leí empieza diciendo en el versículo 5 del capítulo 1, a pesar de nuestras aflicciones, hemos obtenido una tierra de promisión, una tierra escogida sobre todas las demás. Una tierra que el Señor Dios hizo convenio conmigo de que sería una tierra para la herencia de mi posteridad. Entonces, América es una tierra escogida, queridos hermanos y hermanas. Es una tierra de promisión. Es una de las tierras más escogidas y más abundante si hablamos a nivel de agricultura, a nivel de producción. Es una tierra muy bendecida. Y quizás no solo eso también, sino que practicamos de la libertad religiosa. Es decir, nuestros gobernantes respetan, sea la religión que yo practique. No nos imponen diciendo ustedes tienen que ser de esta religión o de esta religión. Lo que ocurre quizás en otros países. Bien, entonces es una de las tierras escogidas en las que estamos y lo primerito que empieza es, a contar las bendiciones a sus hijos, a contar las bendiciones de lo que ellos habían recibido de la mano del Señor al ser librados del pueblo de Jerusalén, en el desierto, en el viaje que ellos hicieron por el mar. Entonces, lo que dice finalmente es que quienes guarden los mandamientos prosperarán en la tierra. Esa es la enseñanza que Él nos dice. Muy bien, después empieza a retroalimentarles, como solemos decir, a dar un jalón de orejas a sus hijos. En el versículo 13, Él empieza con esa parte. Oh, que despertaseis de ese profundo sueño, sí, del sueño del infierno, y os sacudieseis de las espantosas cadenas que os tienen atados, cadenas que sujetan a los hijos de los hombres, a tal grado que son llevados cautivos al eterno abismo de miseria y angustia. A veces cuando nosotros quizás no estamos actuando de la manera acorde a la manera del Señor, nosotros empezamos a dormirnos y estamos en un profundo sueño, ¿no? Cuando no tenemos el deseo quizás de trabajar, de fortalecer a nuestra familia, a nuestra pareja, y cómo no, cuando no queremos trabajar en nuestros llamamientos, nos hemos dormido espiritualmente. Quizás estamos enfocados en otras cosas que en edificar el reino de Dios. Entonces, eso es lo que Leí invita a sus hijos
a despertar y levantar del polvo. Dice él, yo estoy a punto de morir. Despierten y levanten del polvo. Escuchen las palabras de un padre tembloroso cuyo cuerpo está pronto de entregar a la fría y silenciosa tumba. Entonces, realmente nosotros necesitamos mejorar si estamos dormidos espiritualmente. Tenemos que tener ese despertar espiritual, de levantarnos del letargo espiritual y empezar a guardar los mandamientos de Dios, empezar a edificar la vida de los demás, de levantar las manos caídas y fortalecer las rodillas debilitadas de los demás. Bueno, saltándonos al capítulo 2, aquí hay mucha doctrina. Leí empieza a hablar de la caída de Adán, del albedrío moral, de la expiación de Jesucristo y de la obediencia también. Entonces, leí empieza diciendo que como sus hijos han sido suficientemente instruidos a discernir el bien del mal, suficientemente. Y luego empieza a compartir su testimonio. O sea, él acude al principio básico de compartir su testimonio del Mesías. Dice, la redención viene en el Santo Mesías, porque Él es lleno de gracia y de verdad. Realmente la redención vino gracias a Jesucristo, a redimir nuestros pecados y de la muerte temporal con su resurrección. Entonces, ya somos redimidos. O sea, ya está, digamos, pagado el precio de nuestros pecados. ¿Qué tengo que hacer? Es tener un espíritu contrito y un corazón quebrantado. Eso es lo que tengo que tener. Corazón quebrantado y espíritu contrito. Y luego reconocer el pecado, arrepentirme y acudir a Jesucristo. Eso sería como algo para ser limpio de mis pecados. Ahora, con respecto a la muerte, ahora sí que nada, porque si yo quedo pasivo o sigo actuando en las cosas de Dios, el hecho es que todos vamos a levantarnos, todos, sea malo o bueno, toda persona va a levantarse en la resurrección. Pero eso no es el fin, sino que nosotros vamos a ser juzgados y Cristo va a ser nuestro abogado ante el Padre. Y Él nos dirá, si es que yo seguí a Él, Él dirá al Padre, Él fue mi seguidor, se esforzó, hizo los convenios. Y si por un lado encontraste, fui pasivo y no lo hice, solo voy a tener mi cuerpo inmortal. Y Él claramente dirá que no me esforcé por seguir su ejemplo. Entonces, en el plan de salvación hay tres recompensas: el reino celestial, reino terrestre y reino celestial. Entonces, yo mismo desde hoy tengo que ponerme la meta de llegar al reino celestial. Y por un lado, si no obedezco, simplemente estoy escogiendo los dos reinos. Puedo pertenecer a cualquiera de los dos, de acuerdo a mi grado de desobediencia también. Entonces, en el versículo 7, hablando de la expiación, ¿no? Dice,
Él se ofrece a sí mismo en sacrificio por el pecado, para satisfacer los fines de la ley, por todos los de corazón quebrantado y de espíritu contrito, y por nadie más se puede satisfacer los fines de la ley. En la vida preterrenal, Jesucristo estaba presente ante el Padre y también Lucifer. Y el Padre dijo: ¿a quién enviaré? Jesucristo dijo: heme aquí, envíame. Lucifer dijo: envíame aquí, envíame a mí, pero dame pues tu honra y tu gloria. Entonces el Padre dijo: enviaré a Jesucristo. Realmente Jesucristo fue escogido para ser nuestro Redentor y Salvador. Redentor porque pagó el precio de nuestros pecados, porque con su resurrección ya nos va a levantar. Y Salvador porque si yo ofrezco mi corazón quebrantado y mi espíritu contrito, cumplo con las demandas de la ley de la justicia, se aplica la ley de la misericordia y puedo ser salvo en su presencia. Por eso es mi Salvador, el Mesías prometido. La doctrina de la expiación es una de las doctrinas que todos los miembros debemos esmerarnos por comprender, porque gracias a esto es que el plan de salvación se lleva a cabo. Por eso Jesucristo ocupa el lugar central del plan. Con su infinita expiación hizo posible el perdón de mis pecados, de sus pecados, la resurrección. Y por eso adoramos al Padre en el nombre de Jesucristo. Entonces, en vista de que Él intercedió por todos nosotros, y si es que le somos obedientes, podremos ser salvos y seremos llevados a su presencia para ser juzgados de todos nuestros pecados. Y esto quizás siempre, perdón, siempre me preguntaba por qué Él vino a sufrir y por qué Él tuvo que morir. Hay una razón. En el plan de salvación hay unos, según como nos han enseñado nuestros profetas vivientes, hay tres pilares en el gran plan de salvación: la creación, la caída y la expiación. Entonces no puede haber caída de Adán y Eva sin creación. Debió de haber creado algo, ¿no?, para que habitaran los hombres y mujeres. Debió que alguien caiga de su estado inmortal para que alguien venga a salvarnos, a redimirnos. Y eso fue Jesucristo. Entonces los tres son inseparablemente unidos, y sin el uno no puede haber el otro. Sin creación no puede haber caída, sin caída no puede haber expiación. Nuestros primeros padres fueron Adán y Eva, recibieron la asignación de ser nuestros primeros padres aquí en la tierra. Y como Lucifer fue echado de la presencia del Padre por no obedecer el plan, por no estar alineado eh, de acuerdo con la voluntad del Padre, él fue echado de los cielos junto con la tercera parte de sus hijos,
que le apoyaron a él. Entonces él estaba aquí en la tierra, de hecho en el jardín de Edén. Adán y Eva vivían en el jardín de Edén. Tenían dos ventajas y dos desventajas. La primera ventaja es que vivían en la presencia del Padre. Y la segunda es que no experimentaban dolor, enfermedad ni la muerte. Entonces, como vivían en la presencia del Padre, de cuando en cuando recibían instrucciones de parte de él y Jesucristo. Y las desventajas es que vivían en un estado de inocencia, sin saber qué era bueno, sin saber qué era lo malo. No podían experimentar la felicidad. Y la otra es que no podían tener hijos. Sin embargo, el Padre, cuando ya les asignó el lugar, dijo, de todo fruto podrás comer, pero menos del fruto del árbol que está en el centro, del fruto prohibido. No comerás porque el día en que comieres morirás. En el versículo 18 estamos del capítulo 2. El día en que comas serás como los dioses, dijo la antigua serpiente, conociendo el bien y el mal, y le tentó primero a Adán y luego a Eva. Y Eva comió. Así que sus ojos fueron abiertos y después de haber comido fueron echados del jardín. Así que llegaron a ser mortales, ¿no? De lo que previamente ya dijimos. De un estado de inmortalidad, de estar viviendo en la presencia de Dios, de estar recibiendo instrucciones cara a cara, fueron echados. Y pues se les prometió que vendría un redentor a expiar sus pecados y la condición era el arrepentimiento. Su felicidad dependería de acuerdo con las condiciones del arrepentimiento. Entonces, Adán y Eva fueron retirados del jardín del paraíso que les llamo. Ahora, si ellos hubieran permanecido en ese lugar, jamás hubieran tenido hijos. Hubiesen estado en su estado de inocencia. Claro, con las dos ventajas que ya mencionamos, estar en la presencia del Padre y también no experimentar dolor, enfermedad, enfermedad y otras penas. Ahora, gracias a esa decisión que sabiamente los dioses habían realizado, estaban en este mundo. Ahora ya podían tener hijos, ya podían sentir el gozo, porque ya sabían qué era bueno, qué era malo. Realmente todas las cosas han sido hechas según la sabiduría que todo lo sabe, es decir, Dios. En el versículo 25 dice, Adán cayó para que los hombres existiesen y existen los hombres para que tengan gozo. He podido ver eso. He podido ver lo bueno, lo malo, y gracias a eso se ha podido experimentar el gozo. Y el gozo siempre provendrá del Mesías prometido. Entonces, vamos a la parte en donde nos habla acerca del albedrío moral. Entonces, en el versículo 27 dice, así pues los hombres son libres según la carne, y les son dadas todas las cosas que para ellos son propias, y son libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres.
o escoger la cautividad y la muerte según la cautividad y el poder del diablo, pues él busca que todos los hombres sean miserables como él. Entonces, el albedrío es la facultad y el privilegio que Dios da a las personas para escoger y actuar por sí mismas. Entonces, esa facultad que yo tengo para actuar por mí mismo. Entonces aquí ni siquiera Dios ni Lucifer no nos puede obligar. Más antes lo llamaban el albedrío moral, perdón, el libre albedrío. Hoy lo llamamos el albedrío moral, porque quizás causaba una confusión, ¿no? Cuando decíamos libre albedrío, entonces yo puedo hacer todo, puedo vivir en desobediencia, habiendo realizado los convenios con el Señor, pero no es así. El albedrío moral es ejercer mi facultad, mi capacidad de actuar por mí mismo, pero dentro de los límites. No me están obligando, sino que yo, como hice un convenio con el Señor, tengo que ser fiel a ese trato que hice. Entonces, ya no es como libre albedrío, que quizás pueda tener el concepto de actuar donde quiera, en cualquiera de los dos lados, sea en el bien o en el mal. Entonces, como miembro de la iglesia que ya hemos hecho el convenio, tenemos que permanecer dentro de la senda. No hay un punto neutro, sino que debemos de seguirle a Jesucristo, tal como Él mismo lo enseñó, que un hombre habiendo puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de llegar al reino de Dios, dijo Él. Entonces, realmente sé que el albedrío es un regalo de Dios, es un regalo. Y estoy muy agradecido por eso, porque eso permite que yo pueda tomar mis propias decisiones en el bien. Y sé que Dios vive y que Jesucristo es mi Salvador. Invitamos para que todos, cada uno de ustedes puedan suscribirse, darle me gusta y también darle compartir a fin de que este tipo de videos puedan llegar a más familias, hogares. Y por favor pedimos que no puedan, por favor pedimos que no reemplacen con estos videos su estudio personal, sino más bien que este sea un recurso para fortalecer sus estudios, ya que el Espíritu Santo llegará al corazón de maneras distintas. Quizás en algunas de las lecciones no pondrán atención, pero en otras sí les llamará la atención. Nos vemos, amigos.